Buenas noches. Para mí es de grato placer compartir este momento con nuestra querida Sara Burgos, un ser humano extraordinario. Y en este aspecto vamos a ver los acuerdos de esos tratados de libre comercio con un enfoque académico. Sara Burgos tiene una vida en estos temas de comercio internacional y por supuesto que su vasta experiencia va a ser disfrutada por todos nosotros y aquellos que de manera diferida lo van a poder ver en el canal Aprende con Nulka. Así es que, Sara, te doy la más cordial bienvenida. Para mí es sumamente gratificante compartir a través de esta plataforma y ver ese cariño, esa entrega y todo ese engranaje que tú tienes para que le demos esa retroalimentación para muchos e información de igual manera y podamos vivir una experiencia desde esa dimensión de la parte académica en un ámbito del cual muchos estudiantes profesionales y aquellos que buscan informaciones sobre los tratados de libre comercio, pues en el ámbito de esa modalidad que tenemos hoy, pues pudiéramos nosotros darle algunos tips referentes de la realidad, la perspectiva que tenemos y sobre todo cuáles serían esas expectativas en ese ámbito, ya si lo podemos abarcar. Así es que buenas noches, abremos esto y de igual manera les doy la bienvenida a los que ya se unen con nosotros a este conversatorio y los que de igual manera se van a integrar. Les informo que pueden escribir en el chat, comentar algunas preguntas, sugerencias, observaciones, inquietudes y pueden levantar su mano para sus intervenciones. Así es que abrimos a Sara. Bueno, buenas noches. Gracias, Niurka, por la invitación. Para mí también es un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Pues como tú lo has dicho, esto más bien es como unos acuerdos comerciales con los que la República Dominicana o a los que República Dominicana ha firmado. Académico. Yo soy profesora de la Escuela de Economía de la UAS, soy economista y tengo un poco de experiencia en el área de comercio exterior y de negociaciones comerciales internacionales y eso es lo que quiero compartir esta noche. Entonces, voy a poner una presentación, trataré de hacerlo lo más breve posible. Eh, me dicen si se ve o lo Ahora pongo en sí, modo ahora sí. así. Así está mejor. Sí, ahí está mejor. Bueno, pues eh, el tema que vamos a tratar hoy es el de los tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un convenio o acuerdo entre dos o más países para permitir que sus productos entren con mayor facilidad a las otras naciones firmantes, las cuales también acuerdan cómo asegurar el cumplimiento y la forma de resolver los problemas cuando se incumpla con lo concertado. Actualmente los tratados de libre comercio abarcan más que negociaciones de bienes, abarca servicios y, por ejemplo, en el caso del DR-CAFTA, abarca aspectos de inversiones, medio ambiente, laborales, entre otros aspectos, pero basándose en las normas o partiendo de las normas de la Organización Mundial del Comercio, que ese fue, vamos a decir, el primer gran tratado comercial o multilateral, porque ahí abarca no solamente varios países o bilateral, que es entre dos países. Multilateral quiere decir que está firmado por muchos países. Entonces, anteriormente la Organización Mundial del Comercio era
acuerdo del GATT, y en el 2005 se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, que es la organización que regula y que promueve el comercio internacional entre las naciones, y tiene una serie de normas que regulan ese comercio y de bienes y servicios y de inversión en la República Sara, Dominicana. Sara, Perdón. sí, Ajá. en ese ámbito, bueno, el GATT, como Acuerdo General de Aranceles y Comercio, estaba de manera total aplicándose y en su momento ya había que incluir otros temas. Y como bien tú dices, se integró el Acuerdo General de Servicio y ahí se conforma para 1995 la OMC. Gracias por esa señalización. Sí, porque Niurka también tiene mucha experiencia en este tema de comercio exterior y en aduanas ni se diga. No, que En- va, que va. Durante la década de 1980, los países de Centroamérica y la República Dominicana adoptaron programas de reforma y apertura económica, y desde inicio de la década de 1990 vienen impulsando una mayor inserción en la economía internacional. Eh, Aquí pongo la lista de los acuerdos comerciales con los que la República Dominicana ha firmado, comenzando por un acuerdo de alcance parcial entre República Dominicana y la República de Panamá. Después lo vamos a ir viendo uno a uno brevemente. El acuerdo de libre comercio República Dominicana CARICOM entra en vigencia en febrero de 2002. Tratado de Libre Comercio República Dominicana Centroamérica entra en vigencia en marzo del 2002. El Tratado de Libre Comercio República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos, DRCAFTA por sus siglas en inglés, firmado en fecha 5 de agosto de 2004 y entró en vigencia para República Dominicana en el 2007. El Acuerdo de Asociación Económica Unión Europea CARIFORO, EPA por sus siglas en inglés, y Bueno, sí, un Sara, acuerdo Sara, se fue el audio de un momento cuando estabas hablando del último adelante. acuerdo. Sí, Este acuerdo de la Asociación Económica con el Sara, al parecer tienes comunicación Reino y el que se va, se CARIFORO pierde. se des- Sara, ¿me escuchas? La comunicación parece que ¿Qué se podríamos hacer? mueve Vamos y se pierde. Pues Sara estaba comentando de los tipos de acuerdo y entonces en lo que ella retoma con la comunicación, hablaba del acuerdo de alcance parcial con Panamá, del acuerdo del CARICOM, el acuerdo con Centroamérica, con, mejor dicho, los países de Centroamérica, el tratado del DRCAFTA, y entonces puntualizaba sobre el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. Ahí, Sara, ¿sí? No se escucha, Sara. Hola, hola. Sara, ¿me escuchas? Si quieres, sal y vuelve y entra. Y así. Sara, ¿me escuchas ahora? sí, y tú a mí ahora. Ahora sí se escucha mejor. Eh, un Ok. momentico, porque ahora parece que ¿se ve la presentación todavía? No, se ve tu rostro. Ah, ok. Sí. Bueno, en lo que Sara está proyectando la presentación,
debemos hacer mención que República Dominicana se ha insertado en estos esquemas de integración económica y que a raíz de la globalización, que en ese momento hablábamos de un nuevo orden mundial, pues precisamente nosotros empezamos desde 1985 con el acuerdo de alcance parcial con Panamá y así se fueron dando a raíz ya de la creación de la OMC, que integró el Acuerdo General de Aranceles y Comercio y el Acuerdo General de Servicios, pues ahí se abre ya la mayor oportunidad para tener esa sombrilla dentro del marco de las negociaciones internacionales. Y de ahí entonces viene dándose la negociación del CARICOM y en eso se integran países del Caribe y así los países que forman el Acuerdo Centroamérica, que inclusive debemos hacer mención, esos dos acuerdos se firmaron la misma fecha, el mismo año, o sea, el mismo año y entraron en vigor el mismo año. ¿Me escucha, Sara? Y ahora voy a poner la presentación de nuevo. Ok, entonces vamos comentando, ustedes dirán, ¿y cómo nosotros podemos ver ese enlace de esa negociación internacional? Hago la puntualización porque los negocios internacionales no es solo la compraventa internacional, donde usted necesita una mercancía y entonces la busca o donde está la oferta de la demanda para cubrir, sino que hay que tomar en cuenta todos estos esquemas de integración que ha mencionado Sara. ¿Sí? Bien, Si puede ir al anterior, Sara, para que mencione lo del acuerdo de asociación, que ahí fue que se perdió la comunicación, el eh, acuerdo del EPA. ok, ese se firma o entra en vigencia en abril del 2009 y decía que de ese acuerdo se desprende el último que tenemos ahí, Acuerdo de Asociación Económica Reino Unido-Cariforo, como resultado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el Brexit. Entonces, ahí comienzan las negociaciones del CARICOM y la República Dominicana con el Reino Unido para rescatar ya, que no se pierdan las preferencias que ya se tenían en el EPA. O sea, más bien viene siendo un EPA, pero más pequeño, solamente entre Cariforo y el Reino Unido. Bueno, entonces, ahora pasamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Cuando quieran me pueden interrumpir. Claro, déjame ponerla aquí, Sara, y Ajá. así vamos viendo. Alcance de a- acuerdo de alcance parcial entre República Dominicana y Panamá. Como su nombre lo indica, no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo de menos alcance. Está basado en una lista reducida de bienes, que es la lista de bienes a la que se le va a aplicar preferencias arancelarias. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos originarios de la República Dominicana y de Panamá o suficientemente transformados y que cumplan con las reglas de origen que se negocien o que se negociaron, mejor dicho, en ese acuerdo, entonces pueden entrar al otro país sin pagar aranceles. Entonces, este acuerdo solamente incluye 120 productos en doble vía, 24 productos en una vía de parte de la República Dominicana hacia Panamá y 26 productos de una vía de parte de la República de Panamá hacia República Dominicana. Además de 29 productos elaborados o fabricados en las zonas francas. Este En ese, acuerdo, ajá, déjame, Sara, bueno, lo que voy subiendo la mano y eso, en lo que nosotros tenemos, sabiendo que ese acuerdo se firmó en 1985 y desde esa época a la fecha, con una aplicación, como tú refieres, con esa lista de una y de doble vía, pues hasta
donde nosotros pudiéramos ir viendo que hay alguna alternativa para revisar la apertura comercial entre ambas naciones. Se han hecho varios intentos, perdón, se han hecho varios intentos de ampliar esas listas, pero es que hay un problema. Es que Panamá eh, no tiene una gran producción. Entonces, los empresarios de la República Dominicana tienen temor de que se haga triangulación a través de Panamá y que resulta que otros países sean los que se beneficien de este acuerdo. Por ejemplo, China, que no tiene nada que ver, productos que vengan de China a través de Panamá. Entonces, Pudiéramos especificar lo que es la triangulación cuando realmente se hace una negociación entre los países partes y quisiera darse oportunidad de una mercancía que ingresa de otra nación para beneficiarse de esa preferencia arancelaria. tú dices un ejemplo. Sí, un ejemplo para ilustrar en función de que hay muchas personas que conocen de estos temas, pero hay otros que a lo mejor pudieran estar empezando su movimiento y su deseo de aprender en este ámbito. Bueno, no sé, un producto que pueda, por ejemplo, eh, dividirse en partes, que esas partes vengan de China, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, y Ujú. que en Panamá solamente se arme el producto. Eso es una, vamos a decir, una elaboración mínima. O sea, no le confiere un cambio realmente a ese producto. No se podría decir que ese es un producto originario de Panamá, sino que es originario de China, lo que se le hacen ciertas, puede ser un mueble o una confección que solamente en Panamá se le haga, se ensamble, vamos a decir así. Así Eso no, es, eso no le confiere el origen a ese producto sigue siendo de China, pero pudiera ser que por la etiqueta o lo que sea, y puedan también desviar ciertas regulaciones en la aduana, o entonces pudiera decirse que proviene de China. Digo, pero así que es. proviene de Panamá y Sí, beneficiarse entonces del libre comercio. sí, Pero ciertamente, Sara, y todos los que están aquí, los que van a escuchar igual, los acuerdos comerciales establecen criterios de origen para aplicar la preferencia arancelaria. Entonces, a partir de ahí es que se considera, de acuerdo a esa modalidad, con las especificaciones, como bien Sara les refería, la parte que tiene que ver con la identificación del origen, que es en el etiquetado del producto, y la documentación que conforme a lo que establece la ley de aduana, pues hay que presentar. Y para los acuerdos comerciales, en el caso de Panamá, tiene un certificado predefinido del cual hay que cumplir, hay que integrarlo para poder aplicar esa preferencia arancelaria. Veo Daichel, ¿sí? ¿Verdad? Sí, Sí. buenas noches a Buenas todos. noches. Yo tengo bueno, una duda Sí. y es que, por ejemplo, como ustedes mencionaron que es un poco complicado ampliar la lista de productos porque ellos quizás no tengan la capacidad de importar nosotros la cantidad de mercancía que de ambos lados. Entonces, no es posible ampliar la de nosotros exportarle a ellos, sin que ellos tengan que necesariamente importarnos nosotros. ese ha sido el problema. Yo he participado en los 5 intentos de ampliación de ese listado. Inclusive ahora mismo hay otro intento. Entonces, cuál es el asunto?
Entonces, la República Dominicana presenta un listado bien amplio de productos de una vía de República Dominicana para Panamá. Y entonces, Panamá también presenta su listado, pero ¿qué pasa? Que aquí se lo rechazan la mayoría de los productos que presenta Panamá para ellos exportar de Panamá hacia República Dominicana. Entonces, ningún país va a negociar un acuerdo que solamente va a beneficiar a una de las partes. O sea, los países firman acuerdos para beneficiarse mutuamente, un ganar-ganar. Entonces, por eso es que nunca, o hasta ahora, mejor dicho, han Otra, avanzado, han avanzado esas negociaciones. Vamos a ver Hay, ahora. hay que destacar que en nuestro país existe la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, que está integrada por esas entidades gubernamentales y las entidades del sector privado. Entonces, cuando los países tienen esa intención de negociar o de ampliar una modalidad que está definida y un compromiso que se ha establecido mediante un acuerdo comercial, sea bilateral, multilateral o regional, hay que manejar esa necesidad, esa negociación, esa información dentro de la comisión. Y ustedes dirán, ¿y quiénes pertenecen? Sí, muchos. Les invitamos a que entren a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahí está la Comisión de las Negociaciones Comerciales, pues igual ahí está, dentro de eso está Industria y Comercio, está la Dirección General de Aduana, Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura y toda esa entidad. Y en la parte del sector privado participa, hay también la Comisión de Defensa Comercial, que fue la última que se integró. Y en la del sector privado, pues la parte productiva, que es la modalidad que son los que tienen mayor interés para hacer frente ante esa respuesta que hay que darle a los países. Sí, querida, veo la mano levantada. no sé si se puede decir, pero ya que la señora Sara Uh -huh. ha participado en la propuesta de acuerdo de ampliar la lista, usted podría mencionarme, por favor, unos cuantos productos que Panamá ha ofrecido para importarnos y que la República haya rechazado, la Dominicana haya rechazado. Los Sí jugos, se por puede. ejemplo. Claro. Los jugos, por ejemplo. Jugos. Eh, ¿qué es lo que alegan los productores de aquí? Bueno, que ellos no tienen suficientemente producción, que, que a partir de que pueden partir a partir de concentrados que vienen de otro país y no de la fruta. Eh, Básicamente ese ha sido un tema. Ellos también quieren exportar pescados. Ahí no sé cuál es porque aquí República Dominicana no es muy productora de pescado. No sé cuál ha sido el impedimento para que ellos incluyan los pescados y mariscos. ¿Qué otro? Eh, Básicamente ahí es que ha estado el problema en los jugos, entre otros que le... De todas maneras, la lista de los productos que se negocian igual pueden hurgar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dígase ahora el viceministerio que era lo que era la DICOEX, ¿verdad? Dirección de Comercio Exterior, ahora es Viceministerio de Comercio Exterior. Entonces es importante nosotros ver o realizar alguna consulta a través de esas resoluciones anticipadas. En el caso de que no la ubiquen, pues pueden solicitar mediante esas consultas que establecen los acuerdos comerciales esa información por esa vía. Bien, pues voy a seguir porque son varios acuerdos. Claro que sí. Entonces, tenemos el TLC República Dominicana CARICOM,
El Acuerdo de Libre Comercio, Bienes y Servicios, Inversiones y de Cooperación fue firmado en agosto del año 1998 por la República Dominicana con los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, para el establecimiento de un área de libre comercio con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre las partes. Entonces ya este sí es un acuerdo de libre comercio, donde a diferencia del anterior, que es un acuerdo de alcance parcial, aquí se negocian, vamos a decir, el universo de productos. Sin embargo, siempre se reserva un de Sara, ese libre comercio. Sí, adelante. ahora sí que no se escuchaba lo último que expresaste. Decía la diferencia, ¿verdad? Ujú. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. La diferencia entre un acuerdo de alcance parcial y un acuerdo de libre comercio. Que un acuerdo de libre comercio, en un acuerdo de libre comercio se negocia el universo de productos. Sin embargo, se reserva una lista de bienes que se excluyen y también de servicios que se excluyen del libre comercio. Esa es la diferencia, o sea que los acuerdos de libre comercio son más amplios que un acuerdo de alcance parcial. Bueno, ahí lo dice, acceso libre de arancel para todos los bienes, con algunas excepciones de productos, medidas especiales para ciertos productos agrícolas, los cuales están sujetos al pago de arancel en ciertos meses del año y en otros meses entran libres de aranceles. Siempre los productos agrícolas son uno de los productos más sensibles que hay para negociar en los tratados de libre comercio. Y la Esa lista de sensibilidad, productos, Sara, para ajá. puntualizar, hay que mencionarlo, es por tema de producción de la rama nacional. Eso es un asunto que ahí se incluye en lo que es la parte de los contingentes, la modalidad de esas cuotas, y es relevante nosotros poder conocer que los acuerdos comerciales tienen esas cláusulas integradas. Sí, también es por lo del asunto de la seguridad alimentaria También. y, y los subsidios que que en algunos países se le ofrecen a los productores agrícolas, aunque eso está prohibido por la OMC. Entonces, es solamente un briefing o un resumen de cada uno de ellos. Después ustedes podrán hacer las preguntas o de lugar. Entonces tenemos el Tratado de Libre Comercio República Dominicana Centroamérica, que incluye la República de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana. A pesar de que la negociación de este tratado fue celebrada a nivel regional, su aplicación es bilateral entre cada país y la República Dominicana, siempre y cuando las mercancías hayan sido elaboradas fuera de regímenes especiales, es decir, que ni en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica ni con el CARICOM se incluyen los productos elaborados en zonas francas. Y eso así, Sara, para que los países no se vean en la aplicación de doble exención, o sea, una exención en esas zonas francas que están contempladas en dispositivos legales y luego tener que aplicar una preferencia arancelaria en el país donde se aplique o donde se destine el producto. Exacto. DR Casta. Lo conocemos por sus iniciales del inglés. Dominican Republic, Central American Free Trade Agreement. No sé si lo dije bien, DR Casta. Que en Así es. español, que en español es Tratado de Libre Comercio, TLC, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América. Este acuerdo abarca temas de comercio de bienes, servicios e inversión, entre otros. Los exportadores acceden con preferencias arancelarias a los mercados de países de América Central y Estados Unidos. El anexo 3.3 del tratado establece el tratamiento arancelario
que cada país otorgará a las mercancías provenientes de las demás partes. En este sentido, las listas arancelarias del anexo 3.3 de cada país se aplican de manera multilateral, con excepción de un listado de 14 productos para los cuales se estableció un tratamiento arancelario diferenciado entre la República Dominicana y los países de Centroamérica. Estos son pollo, leche en polvo, cebollas, ajo, frijoles, café, arroz, harina de trigo, azúcar, cerveza, alcohol, tabaco, aceites comestibles y aceites lubricantes. En términos de bienes, la República Dominicana se comprometió a liberalizar el 100% de sus gravámenes arancelarios para los productos industriales en un periodo no mayor a 10 años. Este periodo culminó el 1 de enero del 2015. Para los productos agrícolas y agroindustriales, el plazo máximo fue de 15 años, desmontándose gradualmente hasta el 1 de enero del 2020. Para un grupo muy limitado de productos agrícolas, el plazo fue de 20 años a 25 años, que incluye el arroz, los muslos de pollo y algunos productos lácteos, que eso es lo que se está hoy en día dilucidando los productores de arroz, que tienen miedo, tienen reservas de que en el año 2025 ya el arroz proveniente de los Estados Unidos ya va a entrar libre de aranceles. Sara, y demás, entiendo Ajá. que dada la realidad que tenemos, un acuerdo multilateral que se negoció entre los países de Centroamérica, dígase Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, y entonces República Dominicana igual es parte de ese acuerdo que ya con un calendario de desgrabación a 20 años y ya nos quedan 2 años para estar en cero todos los productos, cuando hay una realidad con la producción de arroz. Y yo misma he escrito cápsula y esto porque entiendo que aunque haya ese compromiso con el acuerdo comercial multilateral, entiendo particularmente, se lo comparto aquí y ojalá Sara tú pudieras igual socializar esta información, que Estados Unidos debería dar una concesión comercial a República Dominicana y a los países partes productores de arroz, porque si nosotros viéramos una realidad en muchas provincias de República Dominicana, se vive de la producción de arroz. Bonao, provincia Monseñor Noel, Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, y toda esa línea que hace poco estuvimos por ahí, y de verdad que la producción ampliada que hay de arroz es un punto focal para entender que al momento de que esté en cero el DR-CAFTA, ¿de qué y qué se va a hacer con esa producción? Nos trae una serie de inquietudes. ¿Qué va a pasar con los productores de arroz cuando tienen toda la vida viviendo de esa actividad agrícola y que hoy no puedan decir a partir qué van a hacer? Entonces entiendo que sí, antes de que llegue, y ojalá que las autoridades que tienen esas competencias y esa responsabilidad puedan igual analizar esa parte, solicitar una concesión especial para República Dominicana porque es nuestro país, y de igual manera poner ahí adicional y para los países parte del acuerdo que son productores de arroz. Toda vez que pudiéramos entender que sería una reacción causada
por un tema de acuerdo comercial, de un compromiso que se ha definido y que pudiéramos entender que los efectos de manera empírica se puedan medir, pero de manera cuantitativa, e inclusive me voy más en la parte sentimental. ¿Qué va a pasar con esa gente del campo que produce el arroz y que vive de esa producción, labora, recoge el arroz, lo procesan y lo distribuyen? Y le voy a decir más. Si ahora mismo ustedes van a una góndola en un centro de expendio, ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de arroz que existen en todas las marcas aquí mayormente son producida y envasada en República Dominicana. Y no tengo que por qué mencionarle marca porque no hay necesidad, pero deténganse un poco en esas góndolas donde se vende el arroz. La mayoría de las marcas que están ahí en los centros de expendio son producidas y envasadas en República Dominicana. Bien, ¿Qué tú me dices, Sara? bueno, yo entiendo que sí, que la producción de arroz es demasiado sensible, eh, y son muchos productores que viven de ello, son mucha gente que vive de esa producción. Entonces, eso yo creo que hay que, ¿cómo se dice? Asegurarla o protegerla. Lamentablemente se puso a 20 años, pero yo creo que hay una realidad. Pero eso hay Así que es, negociarlo, ¿eh? O sea, habría que negociarlo. Y habría que incluir, o sea, en esa negociación se deben de incluir a todos los países firmantes. claro, claro. Así que activamos a nuestra gente de por allá, lo que tienen que ver con el esquema de negociación, con los administradores de los acuerdos comerciales y de igual manera las entidades que los aplican. Daila tiene la mano levantada. No sé si estoy molestando mucho, No, no, eso no es pero nada. yo tengo una duda. Y es que si es que nosotros no tenemos la capacidad de dar abasto con los productores de arroz que tenemos, ¿por qué tiene que importarse el arroz si nosotros producimos arroz? ¿Y por qué, como si hay alguna razón de por qué el Estado no ha fomentado que producir más arroz para no tener que importarlo porque es un costo mayor? Es lo que yo entiendo. No sé si tú le vas a responder. Sara, me gustaría escucharte a ti. Cualquier cosa ahí, yo igual intervengo. Bueno, pero es una cuestión de costos. El arroz que se importaría vendría a un precio más bajo. Ese es el problema. Y lo que yo le decía ahorita, mucha de la producción agrícola en otros países está subsidiada por los estados y por eso entonces pueden venderlo a un precio más bajo. Entonces, es una cuestión de competitividad. Eh, Asimismo, como Sara expresa, Daila y demás, hay una realidad de que aún nosotros tenemos tasa cero para aplicarle a la recogedora de arroz, a los tractores y demás. Eso se ha contemplado en la ley 150-97 y entonces eso no afecta. Número uno, tenemos un compromiso dado con un acuerdo comercial que es un dispositivo legal internacional. Entonces, hay aspectos que realmente nosotros tenemos que ver. Yo
ahora mismo, como ellos producen y tienen unos subsidios, al introducir un arroz importado con una calidad que pudiera ser mayor del existente y a un menor precio, pues entonces ahí va lo que Sara les refería, la parte de la competitividad y por supuesto que la población, el consumidor, va a adquirir el producto que tenga menor precio y le va a afectar entonces a los productores nacionales. Ahora bien, hay un elemento que hay que incluir. Nosotros tenemos ese compromiso con ese acuerdo comercial en caso de que yo estoy alineada y esperanzada en que se va a lograr esa concesión especial. Por lo menos, Sara, y todos, por lo menos que se diga, mira, República Dominicana, dime la capacidad que tú tienes de producir en X años, en X meses. Entonces los productores van a planificar con el Estado, con las entidades que tienen que ver con esto, agricultura y demás. Entonces le van a decir, ok, mira, nosotros producimos tantas toneladas de arroz que podemos abastecer una demanda, por ejemplo, entre enero y diciembre, enero y junio, para poner un dato. Entonces, tú dices, ok, desde enero a junio tú puedes tener una producción que abastece con el mercado nacional. Ahora bien, pudiera darse que el resto de los meses del año pudiera entonces abastecerse con una modalidad de una importación por cuota, pero hay que ver si se negocia, como dice Sara, y yo le agrego más, si se le da una concesión especial, mientras tanto se renegocia esa parte de los productos agrícolas de nuestros países partes. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Si hay alguna inquietud sobre eso o más, ¿quedó claro, Daila? Sí, muchas gracias. Y o sea, estoy de acuerdo con la iniciativa que usted puso. Realmente yo considero que así es como debe hacerse para también cuidar a nuestros agricultores que viven, como usted mencionó, prácticamente viven ellos y su familia de eso. Muy bien. Seguimos en, Hola, ¿me escuchan? ¿sí? Ok, un momentito. Sí, acércate más al micrófono, Sara, por favor. Bueno, sí, entonces tenemos el Acuerdo de Asociación Económica Unión Europea Cariforo, EPA por sus siglas en inglés. Ya dijimos que esto se negoció en el 2007 y se firmó en el 2008. Y se ratificó también en el 2008 y comenzó su implementación comenzó en el 2009. Este es un tratado también de libre comercio que abarca también otros aspectos, que incluye también servicios, inversiones, cooperación, entre otros, entre la Unión Europea y el Cariforo, que incluye a los países de la Comunidad del Caribe y la República Dominicana. El EPA considera las asimetrías entre Europa y nuestra región al consagrar que ciertos bienes producidos aquí o con importaciones de alto valor fiscal tengan plazos de desgravación entre 15 y 25 años, tiempo que permitiría realizar los ajustes estructurales necesarios para el libre comercio, se supone. Lo que pasa es que el tiempo pasa rápido. Sí. Y también hay una lista de exclusiones. O sea, hay productos que quedaron excluidos de este tratado de libre comercio. ¿Cuáles son los beneficios del EPA? Un acuerdo que abarca sustancialmente todo el comercio de bienes y servicios, la inversión y normas relacionadas con el comercio, con miras a fomentar la integración de los países del Caribe,
vigente desde enero del 2008 desde el enero del 2008 ya se podía exportar bajo preferencia a la Unión Europea. 98% de los bienes originarios de los países CARIFORO entran libres de aranceles en el mercado europeo. Acceso libre de arancel al mercado europeo, ya lo dije. Incluye la cláusula de preferencias regionales para la reciprocidad intracariforo de la apertura comercial. Ese es vamos a decir, un artículo o una cláusula que todavía no se ha implementado. Es decir, las preferencias que nuestros países le demos a los productos provenientes de la Unión Europea, deberíamos de dárselo a los productos que provienen, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, los que provienen de CARICOM, y en el caso de CARICOM, los que provienen de la República Dominicana. Pero esa cláusula todavía no se ha implementado. Se benefician también del acuerdo los productos fabricados en las empresas establecidas en el régimen de zonas francas. Aquí en este acuerdo sí se incluyen los productos de zona franca, al igual que en el DR-CAFTA. Establece un mecanismo de acumulación con la Unión Europea, CARIFORO y países en desarrollo vecino, Colombia, Centroamérica, Cuba, México, Panamá y Venezuela, previo acuerdo de cooperación administrativa entre las aduanas. ¿Qué quiere decir que hay un mecanismo de acumulación? Volvemos a lo de las reglas de origen que hablamos ahorita. Los países negocian, aparte del listado de bienes que negocian, ¿verdad? Para que van a entrar al libre comercio, negocian las reglas de origen, es decir, cuáles son los requisitos o el procesamiento que deben tener esos productos para poder beneficiarse de ese acceso preferencial. O es un producto totalmente obtenido en el país, por ejemplo, el arroz es un producto totalmente obtenido en el país, o cualquier producto agrícola producido aquí. O Como un la producto, piña, como la piña, el aguacate, el mango. exacto. O también puede ser un producto suficientemente transformado. Entonces ya hay una serie las reglas de origen son muchas, o sea, hay muchos métodos. Niurka sabe mucho de eso. Hay En muchos es, métodos. sí. Ujú. Diga, Bueno, diga. de hecho, Sara, y de ahí te invito, prontamente vamos a hacer un conversatorio con temas de reglas de origen en el marco de tener esas experiencias vividas de los acuerdos comerciales, de esos tratados que son de aplicación continua y que es importante conocer. Y de igual manera, el protocolo 1 del acuerdo de asociación económica, que EPA, que Sara está refiriendo, establece todos los criterios de origen definidos en esta modalidad de acuerdo comercial regional. Que deben cumplir los productos para poder beneficiarse del acceso preferencial, es decir, sin pagar aranceles. Bien. El acuerdo de asociación económica Reino Unido CARIFORO. Los miembros son Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, CARIFORO, que incluye República Dominicana y la Comunidad del Caribe, CARICOM, y ahí están los países del CARICOM. A mí se me olvidó cuando yo mencioné el Tratado de Libre Comercio que hay con el CARICOM, que solamente los productos de la República Dominicana tienen libre comercio o le dan libre acceso preferencial en los países más grandes del CARICOM. No en todos los países tenemos acceso libre de aranceles, sino en los países más grandes que serían Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Surinam. Solamente en esos países grandes es que dentro del Tratado de Libre Comercio con el CARICOM es que los productos de la República Dominicana entran libre de aranceles. Se me olvidó decir eso ahorita cuando
Hablamos del Tratado de Libre Comercio con el CARICOM. Entonces, volviendo a este acuerdo de asociación económica con el Reino Unido, yo le decía que este acuerdo se ha negociado, porque todavía no está firmado formalmente, sino que hay una intención de acuerdo, ¿verdad? Entre los gobiernos, que es fruto o es resultado de que el Reino Unido, su salida del Reino Unido de la Unión Europea por el Brexit. Entonces, al salir el Reino Unido de la Unión Europea, entonces República Dominicana tiene cierto comercio importante con el Reino Unido. Por ejemplo, exporta mucho banano y se importa leche en polvo y así sucesivamente. Entonces con este acuerdo, se quiere preservar las preferencias que se tenía con el EPA para el Reino Unido. Entonces, Dígase las mismas condiciones. ajá, de preferencias o de entrada, Así es. tanto de aquí para allá como de allá para acá. Garantiza la continuidad comercial entre las partes, manteniendo el intercambio comercial preferencial existente y fomentando el comercio y atracción de la inversión extranjera del Reino Unido. Apoyo importante al crecimiento económico del Caribe y en la integración regional, tomando en consideración los respectivos niveles de desarrollo y coherentemente con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio. Sara, antes de tu continuar, para dejar dicho, ¿qué se ha hecho en el marco de la participación de Haití en estos acuerdos comerciales? Haití ratificó el EPA, pero como yo dije ahorita, no se está aplicando la cláusula de las preferencias regionales. Nosotros no podemos exportar a Haití con preferencia bajo el EPA porque todavía no no se está aplicando. Sería bueno que se pudiera lograr eso, porque como ustedes saben, Haití es nuestro segundo socio comercial. Claro, hay una desventaja porque República Dominicana exporta mucho más hacia Haití que lo que Haití puede exportar hacia la República Dominicana. Entonces, con uno de los pocos países con los cuales la República Dominicana tiene un superávit, es con Haití. Entonces, pero sería de gran provecho, por lo menos, ese acuerdo, si se implementa, ¿verdad? Le daría más formalidad al comercio que hay con Haití, porque el problema es la informalidad, el comercio Sí, informal que hay con Haití, sí. que se pudiera regularizar. Sería interesante lograr eso porque no solo por la aplicación de la preferencia arancelaria, sino más bien por moderar ese control, ese orden, esos lineamientos y que el comercio se organice un poco más entre ambas naciones, porque de verdad que se necesita. Beatriz, buenas noches. Veo la mano levantada. ¿Alguna inquietud, pregunta? ¿Me escuchas? Aquí, sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, respecto a lo que plantea la señora Sara del mercado bilateral que tenemos con Haití, yo tengo mis reservas respecto a que no es una exportación en sí, porque carece de documentación. Y, por ejemplo, para nosotros sería simplemente una compra y venta, aunque en el fondo sepamos que los productos se van a trasladar al país vecino. Pero yo siempre he tenido mi reserva porque entiendo de que si es una exportación debe pasar por los filtros que correspondan, deben colocarse los aranceles que correspondan y demás
para que tanto ellos como nosotros tengamos registrados esas ventas, porque simplemente es una compra-venta. No sé si me puede ahí orientar. Gracias. Bueno, en cierto sentido tienes razón, sí. Esa es una de las quejas que tiene el gobierno de Haití, de que esas compras no pagan aranceles, porque son informales. Pero tengo entendido que aquí hay un registro, o sea, la misma aduana, tú me corriges, Niurka, Sí, lleva como un sabemos, registro. claro. Sabemos que existe un comercio informal en esos mercados donde se realiza esas ventas de productos, dígase Dajabón, Imaní, Elías Piña y Pedernales. Ahora bien, la aduana ha ido motivando a que hay que realizar un proceso, toda vez que, número uno, el registro te permite a ti tener una información estadística del historial. Esa es una. Y número dos, al momento de tú querer aplicar un tema de esas o las alternativas que tenemos en las normativas, de esas modalidades que se benefician a través de las exportaciones, pues igual tú debes cumplir con las regulaciones. Entonces, es importante las empresas en República Dominicana que son formales y que la mayoría son formales porque hoy día a través de todos los controles y la modalidad del sistema integral de gestión aduanera para tú hacer una exportación, pues igual tú debes registrarla. Pero como hay mucha gente que dice, mira, yo voy a comprar X mercancía y me voy a ir para la frontera a venderlo, hay que tener una factura, hay que registrarla, hay que ir organizando esas negociaciones que se hacen en otros países, sobre todo con Haití, que es el caso que nos amerita hoy. Aunque tú tengas una venta al regateo, así, tú debes tener ese registro y de todo lo que tú vendiste, de todo lo que tú manejaste, porque los controles en fronteras son sumamente importantes en todo ámbito. Así es que invito a que lo hagan. En ese momento, y hago mención al amigo Policarpio Medrano, que ha sido uno de los auspiciadores de esa modalidad de que todo se regule. Dígase que se genere esa factura de que usted pueda realizar ese proceso, de que tenga toda una lista de los productos que va a exportar, que va a vender en ese mercado. Y siempre el orden ayuda a que los países tengan mayor nivel y se encaminen a un desarrollo mucho más efectivo. Las empresas que se acogen, por ejemplo, al régimen de admisión temporal con perfeccionamiento activo y se acogen a la ley 8499, cumplen con esas regulaciones, aún se diga que hay un mercado informal, pero para vender al mercado haitiano deben y acogerse a esa modalidad del régimen de admisión temporal con profesionamiento activo y la ley 8499 deben cumplir con todas las formalidades existentes que hoy contempla la ley 168/21 y se aplica junto con la ley 8499 y las acciones del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD. Así es que hagamos uso de eso, vamos a invitar a todos los que hacen negocios y comercio en esa zona que hagan lo propio para que realicen las formalidades correspondientes de su factura comercial, su DUA y todo ese proceso que cada día tenemos que apoyar e montarnos en esa ola de la modernización y de la actualización. Muy bien. ¿Entendido, Beatriz? Sí, muchísimas gracias. Siempre. Bueno, Ajá, entonces Sara. voy a las conclusiones. Las negociaciones del DRCAFTA fue consecuencia de la política comercial adoptada por los países de Centroamérica y la República Dominicana en los últimos años.
como estrategia que atribuye a la inversión extranjera y al comercio internacional el papel central en el desarrollo económico. A manera de resumen, se puede decir que el DRCAFTA consolida una estrategia de desarrollo nacional basada en una mayor apertura e inserción en la economía mundial, a través de compromisos de liberalización del comercio de bienes y servicios, la confirmación de una política de inversión extranjera abierta, la adopción de estándares internacionales en materia de compras gubernamentales y propiedad intelectual, y el reforzamiento de las leyes nacionales laborales y ambientales, que así se convierten en compromisos multilaterales. En términos netos, durante los primeros 10 años del DRCAFTA, las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos se han diversificado, pero en términos agregados no han crecido como se esperaba. El tratado ha influido en mejorar el clima de negocios del país vía reformas y cambios estructurales, mejorando los elementos de facilitación del comercio, y ha servido para la atracción de inversiones. Sin embargo, no se ha conseguido mejoras de forma importante en los niveles de competitividad relativa del país. El DRCAFTA ha asistido o ha servido en enfocar a los sectores productivos hacia la exportación. Queda el reto de la implementación de la desgravación agrícola para una serie de productos que aglutinan a diversos sectores sensibles, tanto por el tipo de producto como por su distribución geográfica, lo que hablamos ahorita sobre el arroz. En el caso del tratado con el Mercado Común Centroamericano, luego de varios años de implementación, los resultados en términos comerciales han sido decepcionantes. Es decir, el déficit sigue el déficit comercial entre la República Dominicana y Centroamérica, o sea, no, en favor de ellos, de los países centroamericanos. Con relación a la Unión Europea, esta tuvo una mayor participación en materia de importación. De hecho, 80.31% de nuestras importaciones de países suscritos al EPA provienen desde Europa, mientras que solo un 19.69% vino de Caribe en el año 2017. Es decir, que del EPA, quien se ha estado beneficiando más es la Unión Europea. También es muy importante que Haití logre ratificar el EPA. Bueno, ya lo ratificó, tengo entendido. No, perdón, lo firmó. Haití firmó el EPA, pero no lo ha ratificado. Es muy importante que Haití logre ratificar el EPA a los fines de que el mismo sirva de plataforma para un comercio preferencial con dicho país, el cual representa nuestro segundo socio comercial. Finalmente, considero que es una necesidad que el gobierno defina una política comercial estratégica para el país y que se cree una mesa público-privada. Bueno, ya ahorita Niurka decía que hay una Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, pero creo que se deben de reunir con el sector privado para la actualización y consenso de una estrategia nacional de negociaciones comerciales, ya que la actual data del año 2018 y por diversas razones no se ha implementado. Es decir, como ustedes pueden ver, tenemos firmado tratados de libre comercio con grandes bloques económicos como es la Unión Europea, con Estados Unidos, que de esos dos países es que tenemos el mayor intercambio comercial, principalmente con Estados Unidos. Sin embargo, se tiene el interés, siempre los gobiernos tienen interés en que se sigan firmando acuerdos comerciales con otros países. Entonces, menciono la Estrategia Nacional de Negociaciones Comerciales, la actual que hay, que data del 2018, ahí se contempla negociaciones con ALADI, que es un bloque comercial que
que abarca países muy grandes como Brasil, México, Ecuador, Argentina, Chile. También se habla de negociaciones comerciales con Ecuador, con Chile, con Colombia. Es decir, Con creo que México, con México, con Canadá. Canadá. Entonces, creo que eso hay que repensarlo bien, porque los resultados del comercio exterior de la República Dominicana siguen siendo negativos para la República Dominicana. Entonces, esas negociaciones hay que pensarlas bien. La modalidad de negociaciones, los productos, eso debe ser en base a un estudio de costo-beneficio, o sea, en base a estudios de mercado que permitan identificar cuáles productos realmente República Dominicana puede exportar hacia esos países y cuáles productos nos convendría importar de esos países bajo un acuerdo de libre comercio. Es cuanto, entonces, quedo a la orden para cualquier inquietud o Sí, aclaración. sí, sí puede dejar de compartir la presentación, Sara, por favor, para ampliar la sala. Bueno, excelente, Sara, de verdad me satisface enormemente que hayas compartido ese nivel de conocimiento, ese criterio para plantear lo que realmente se ha establecido y tú de manera profesional académica, pues con esa experiencia que tiene, pues qué más para nosotros dejar esto. Si quieres dejarla de compartir la pantalla, Ya la dejé de sí. compartir. Sí. Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos? Primero, coincido totalmente contigo. Antes de darle apertura a nuevas negociaciones, pues igual hay que ver esa parte que tiene que integrarse de manejar esos costos-beneficios. Como yo lo refiero mayormente y lo he hablado con muchos de ellos, hoy día no se conoce el sacrificio fiscal de estos acuerdos comerciales en su aplicación. Se pudiera manejar una información así como un ejemplo, si nosotros importamos un contenedor de manzana que viene de Florida o de California, un estado de los Estados Unidos, y ese contenedor, el resultado es que tiene que pagar, por ejemplo, 1 millón de pesos dominicanos de gravamen, que es lo que afecta el arancel, o sea, el acuerdo. Entonces, si dejamos de recibirlo como Estado, pues entonces eso es el sacrificio fiscal que nosotros vemos dentro de la dinámica que no se pueda ver, que no se pueda ver, medir y cuantificar en función de lograr esa información de manera transparente y así medir esa modalidad y poder analizar, como bien ha expresado Sara, si realmente conviene otro acuerdo comercial de los cuales nosotros pudiéramos tener en carpeta. Así es que igual, no sé si ustedes quieren comentar algo, los que están aquí en la sala, ¿sí? ¿Quieren comentar algo sobre la dinámica de esta temática? Pueden hacerlo ahora levantando su mano, igual pueden tener toda la confianza. Y en otro aspecto, Sara, aún con la participación de la Estrategia Nacional de Negociaciones Comerciales, se entiende que pudiera manejarse sobre la base de revisar esos acuerdos que ya tenemos versus esa aplicación dada en función de los productos que se le ha aplicado la preferencia arancelaria, el efecto dado a la producción nacional y por supuesto lo que conlleva a toda la dinámica de poder renegociar o revisar los acuerdos vigentes.
Bueno, ya eso lo dejamos como un planteamiento tuyo, Nilka. Sí, sí, es que, por ejemplo, sabemos la situación del DRCAFTA, que mayormente con los productores, sobre todo el efecto del arroz y lo que pudiera causar. Pero los otros acuerdos, como ya hablamos del acuerdo parcial con Panamá, el CARICOM, que esos acuerdos deberían, dentro de su prerrogativas, sus cláusulas, es decir, por ejemplo, cada 10 años se van a revisar los acuerdos comerciales. Una evaluación, ¿verdad? Y una Una evaluación que vaya de la mano de todas las disposiciones y que la Comisión de Negociaciones Comerciales diga, ok, como son los exámenes de política comercial en la OMC, yo soy parte de que sí debiera revisarse cada periodo de tiempo, pero que los acuerdos deban dejar establecido esa cantidad, ese tiempo para que pudieran realizarse mejoras, ajustes y que las partes también lo negocien. Porque no siempre todo tiene que verse desde el punto de vista que se maneje al momento que se negocia o que se firme para entrar en vigor. Puede haber mejoras o pueden haber puntos que se hayan contemplado que no se estén aplicando, que ya pudieran estar sin esa validación y que los cambios que se dan a nivel internacional ya impliquen esos ajustes en esos acuerdos comerciales internacionales. Cuéntame, Daila. Excelente participación de ambas, me gustó y he aprendido mucho. Eh, yo tengo una duda y es que, como ustedes mencionaron, hay, o sea, el beneficio que estamos teniendo, que está teniendo República Dominicana en cuanto a los tratados, no es muy alto. Entonces, yo quiero saber si en caso de que se cumpla la vigencia que tienen los tratados, si la República Dominicana evalúa y ve que no está siendo conveniente, los acuerdos se pueden como, o sea, uno puede salirse del acuerdo como ya, aunque esté firmado, uno puede decir, bueno, esto ya no me conviene, yo prefiero salirme porque yo no estoy teniendo ningún beneficio. ¿Es posible eso? Yo tengo entendido que de los tratados de libre comercio, no. En el caso del acuerdo de alcance parcial con Panamá, sí, eso se prorroga, se prorroga. Pero no sé si tú me... Porque los tratados de libre comercio, bueno, todos los tratados pasan por una ratificación de los congresos Claro, nacionales. sí. Los acuerdos, después que son negociados, firmados, para poder entrar en vigor deben pasar por el Congreso y emitir una Ratificar. resolución para su puesta en vigor. Pero ¿cuál es el asunto cuando un país parte quiere salirse de un acuerdo? Es que debe medir causas y efectos de esa decisión. ¿Por qué? Por ejemplo, si ya tú firmaste con un acuerdo, sea bilateral, multilateral, regional, tú tienes que saber que esa relación internacional puede verse afectada por una decisión que vincula la política comercial de un país. Claro. Y en los acuerdos comerciales se contemplan todo y cada uno de los temas, o sea, no es solo bienes y servicios, se contemplan temas de transparencia, de medio ambiente, Y de inversión. de inversión, que eso hay que manejarlo y que es un tema que hay que combinarlo de cara a las posiciones dadas en medio de una negociación comercial que se definió en una negociación internacional con una agenda que todos los países parte que estuvieron ahí sentados con una delegación estuvieron de acuerdo para negociar. O sea, tú eres parte de un acuerdo, de un convenio, de un tratado, ya tú tienes que primero medir antes de decidir. Nosotros tuvimos con el DERECAFTA, antes de entrar en vigor, tuvimos que hacer una serie de adecuaciones, eliminar la factura consular, adaptar normativas, crear departamentos. La misma aduana, el despacho en 24 horas.
Claro, tuvo que montarse en un esquema de agilización y de simplificación, una urgida en la parte de la tecnología, porque eso es fundamental. Entonces, los operadores aduaneros, como hoy lo establece la nueva ley, pues igual deben adecuar y así ha habido un acercamiento entre ambos sectores para poder realizar esa acción conjunta. Así es que, Sara, yo creo que estos son muchos temas muy amplios que del igual a lo mejor más adelante pudiéramos dar otra intervención mucho más puntual, más específica de cada uno por algunos elementos o ir dando ese nivel de actualización que se requiere y que la gente demanda de más información. Y ver Así es más, que, ver también más las estadísticas. exactamente. Me gustaría, Sara, unas palabras al cierre. Bueno, pues agradecida de que me hayas invitado y nada, de que también pudiera servir esto para los estudiantes. La presentación tiene al final una bibliografía que el que quiera profundizar sobre este tema pudiera hacerlo. Nada, esto es un granito de arena que quisimos aportar y Así estamos a su mismo. orden. Gracias, Sara, y por mi parte, de verdad que eso es más de lo que uno quiere, que esos estudiantes, profesionales y todos los interesados en estos temas puedan llevarse un nivel de información actualizada, porque mis estimados, estimadas, todo lo que vayan a escuchar esta información. Realmente, conocer la información va de la mano para usted aplicarla en función de ese nivel de actualización. Así es que le invito a que usted igual se mantenga activo y pueda estar atento a otras entregas en esta terminología, que de hecho viene el tema de normas de origen, viene el tema de la evaluación del examen de política comercial que se hizo en este año. Vienen otros temas sobre logística y cadena de suministros, sobre diversos temas, y un tema que acabo de coordinar sobre el proceso de importación desde China. Así que muchos temas, ¡Wow! muchos temas. Sara, te comento que mi eslogan es entre temas y temas. Así es que sígame en mi cuenta de Instagram y de igual manera suscríbase en este canal, que este conversatorio, esta actividad va a ser llevada a esa plataforma para que usted pueda verla de manera diferida en el canal Aprende con Iorka. Así es que un verdadero placer y seguimos en comunicación dando de por sí esa entrega de información para que usted pueda servirse y darle utilidad de acuerdo al interés que posea. Así que muchas gracias, Sara. Buenas noches. Buenas noches.